días, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes y compartir parte de la experiencia que tanto trabajando Claudio como yo, más o menos llevamos ya 20 años trabajando juntos en esto que sigue siendo un servicio que sorprende, es un servicio muy especializado. Yo les puedo decir que esto de la investigación de mercado o la investigación del comportamiento humano en la industria agropecuaria para México y para América Latina es un venero de oportunidades, un espacio donde haciendo una especialidad de este tipo, creo que la industria lo agradecería. La industria lo evolucionaría también junto con quien los hace. Nosotros lo hacemos, somos pioneros de este tipo de servicios, pero sí creemos que hace falta todavía mucho desde la academia voltear a ver algo que también es parte del campo y es pues hacer un tipo de consultoría para construir esto que le llamamos nosotros insights. Y la empresa pues, que les vamos a presentar, nuestra experiencia que les vamos a compartir, pues justamente tiene que ver con el nombre de nuestra empresa, que es el de AgroInsights. Y pues bueno, les acompaña mi amigo, colega, socio, hermano Claudio Flores. Y bueno, este es el índice de los temas que vamos a compartir. ¿Qué es esto de AgroInsights? El primer punto, el segundo es la investigación de mercado en el mundo agrícola. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nos metemos ahí? El punto tres es ¿para qué sirve la investigación de mercado en este entorno, en este contexto? El cuarto es algo que hemos desarrollado nosotros en este tiempo, que le llamamos el modelo AgroInsights y cómo podemos generar también los highlights, que son estas afirmaciones, estas cosas que te tienes que quedar y que se te quedan en la memoria. El cinco es casos de éxito, que también les vamos a compartir de cómo lo hemos hecho, qué ha pasado, qué sucede y seguramente varios de ustedes lo van a identificar. El punto seis son esos intentos fallidos que con mucha creatividad han sido rechazados por el público, por el mercado, por la audiencia, por las personas del campo. Y siete, qué campañas, las campañas que han conectado con el mundo del campo de manera fructífera y también productos. Ya verán aquí productos que nosotros tenemos detrás de pues estas publicidades, esta comunicación que luego ven al borde de los caminos, en las parcelas demostrativas, pues también parte de ellos somos nosotros culpables. Y al final, pues ¿dónde está la agricultura hoy? Que le llamamos nosotros la agricultura 4.0, que es la agricultura de vanguardia y la agricultura del futuro, hablamos un poquito de inteligencia artificial también en estos menesteres. Un poco para presentar las credenciales. ¿Quiénes somos nosotros en AgroInsights? Pues en realidad somos la primera agencia de investigación y consultoría de mercados especializada en los agronegocios en México y también en América Latina. ¿Por qué? Pues porque no hay alguien más que les haya ocurrido este servicio. Nosotros venimos, bueno, Claudio viene de, como lo platicamos, de origen también de Chapinguero, y yo, pues a invitación a Claudio, me sumé, entendí, estudié, me capacité, me especialicé en temas agrícolas, en conversación agrícola, en lenguaje agrícola y pecuario, y lo tradujimos en una industria que genera tecnologías, metodologías a través de técnicas que le permiten recopilar información y después analizarla y por último entregar pues presentaciones o conferencias que permitan entender esto que le llamamos nosotros el conocimiento del sector agrícola y pecuario en México, el conocimiento del comportamiento humano en el contexto pecuario agrícola en México. Y fíjense otra cosa que les vamos a compartir. Esta es una sinergia que está originada por dos empresas. Yo soy el director general de Evidence Lab, es una agencia de investigación de mercados de corte antropológico, y Claudio es el CEO de Altasor Intelligence, otra agencia de investigación de mercado que en muchos momentos, en muchos lugares, después cuando apagamos esta pantalla, somos competencia, pero para temas agrícolas somos aliados y somos una sola Somos empresa. equipo. Somos equipo. ¿Y eso qué? ¿Por qué es importante subrayarlo? Porque el pensamiento co-creativo, de colaboración, a mí me gusta decir que de ruptura de fronteras, genera que uno más uno siempre, siempre nos dé igual a tres. Si te sumas con otros que son iguales o mejores que tú, seguramente van a generar chispas y va a generar un producto nuevo. Y nosotros somos innovadores, somos disruptivos, no solamente innovadores, hemos sido disruptivos de un mercado que todo el tiempo
son competencias que se saludan y después se vuelven enemigas o no se hablan, se sacan la lengua. Y nosotros lo que hemos hecho en estos 20 años es aprender a convivir entre culturas organizacionales, entre agendas personales, entre agendas pues de cada una de las organizaciones a las que representamos y hacer un nuevo servicio, una fusión de talentos, de experiencias a favor de nuestros clientes, a favor del campo, a favor de la traducción de lo que ocurre en el campo para beneficio, pues al final de cuentas, del consumidor final, de los mercados, de las marcas y bueno, alimentar a los humanos, alimentar al país, Claudio. De acuerdo. Sí, Omar, me parece que uno de los temas que aquí es importante que les vamos a proponer a ustedes es empezar a pensar fuera de la caja, empezar a hacer este tipo de alianzas colaborativas que nos permiten tener más cerebros, más mentes detrás de los proyectos y eso lo vuelve muy valioso. Diría yo que hay grandes empresas de agroquímicos, de semillas, que como pues Bayer en su momento Monsanto, que ya la compró, digamos, Bayer ya se unieron, Syngenta, BASF, Netafim, empresas con las que trabajamos y que hacen muchísima investigación para tratar de entender a sus consumidores finales, para atenderlos mejor, para entender qué necesitan, para entender cómo venderles, para entender cómo ofrecerles. Entonces, básicamente aquí, ¿qué hacemos con la investigación de mercados en estas industrias? Llevarles la fotografía del agricultor, del productor, del distribuidor, del subdistribuidor, de las personas que forman, digamos, la cadena del negocio agrícola o agroquímico o de semillas. Entonces lo que hacemos es justo tratar de llevar, de entender a los agricultores mexicanos para entenderlos como consumidores, como audiencias, como públicos, como mercados, pero también como seres humanos. Y básicamente lo que hacemos en investigación de mercados, se hace mucha investigación de mercados en el mundo, es una industria donde muchas de las cosas que consumimos todos los días en nuestros hogares o en el ámbito profesional, las prueban, las probamos. Omar Estrada, por ejemplo, es experto en temas, por ejemplo, trabaja mucho con Coca-Cola FEMSA, entiende muy bien el canal tradicional. ¿Cuántos 70 y tantos mil changarros, Omar? No me acuerdo cuál era el número de los changarros que tendría al menos la Asociación 70,000. de Abarroteros Mayoristas. Claro, no, pues están alrededor de 70,000 y se estima que más o menos entre changarritos, ventanas, ventanales, tiendas de abarrote, tiendas de la esquina son cerca de 2,5 millones de negocios en México. Entonces, ese canal lo conoce bien y en mi caso yo estoy más enfocado también a temas de audiencias mediáticas, yo trabajo para Netflix, para Disney, pero juntos Omar y yo trabajamos entonces para entender al mundo agrícola y gestionar este conocimiento del comportamiento humano. ¿Qué cosas nos preguntan las marcas, por ejemplo, Omar? Nos preguntan, oye, ¿esta campaña le gustará al agricultor de Sinaloa para la que va dirigida? ¿Esta campaña funcionará también en el sureste? O a veces nos preguntan preguntas, digamos, más estructurales. Hemos estado en el desarrollo de innovaciones que han cambiado el rostro, diría yo, del escenario del campo mexicano, Mar, como Confidor en su momento, Monserén Star, más recientemente Coragen, más recientemente Faena. todos los maíces braquíticos bajo el nombre comercial de Vitala, de Bayer. Nos preguntan para que vayamos con los agricultores y les mostremos, digamos, nuevos productos, nuevas moléculas, a veces campañas de comunicación y que veamos si esa campaña funciona para posicionar un producto, una nueva oferta en un cultivo, en una región de cultivo y entender que ya estos consumidores ya no son solo agricultores o solo distribuidores, son personas. Ese es un poco el nuevo enfoque de la investigación. Entender que un agricultor puede, al mismo tiempo que es consumidor de semillas o de agroquímicos, también consume otras cosas, también va al súper, también va al cine a veces, ¿no? Es decir, también tiene otro tipo de consumos, tiene otro tipo de actividades y entender que ese consumidor tenemos que entenderlo, digamos, en todas sus facetas para poder ser digamos, mejor enfocado por parte de las marcas, Omar. Algo que resaltábamos en la experiencia que hemos tenido y que hemos convertido, que hemos ayudado a transformar la forma de pensar de las marcas y de los corporativos, que muchas veces además son gente que está desvinculada de origen del campo, sino más bien son gente que estudió para ser ejecutivos de las marcas que ustedes conocen y que ya hemos citado. Y algo que les enseñamos a ellos es entender que el agricultor no solamente es un
un homus economicus. No solamente es alguien que ve dinero o que se está tocando el bolsillo para saber si le alcanza para alguna aplicación, para lo que tenga que invertir en su cultivo, sino que también es un homus emocional. Es una persona que le mueve y eso es importante porque muchas veces pensamos que el campo solamente es gente férrea, ruda y muy racional. Y la verdad es que todos somos muy racionales y muy emocionales. Incluso hay estudios, quien ha estudiado la mente humana dicen que el 90% de la toma de decisiones de todos en todos nuestros ámbitos, más que ser racionales, son emocionales. Y eso es algo que hemos aprendido a decodificar en esta polinización de saberes, de escuelas, de formaciones, de enfoque y sobre todo de ejecución en un mercado tan complejo y tan grande, tan rico, tan emocionante y tan diverso como puede ser pues, todo lo que implica estar hablando del campo. Y entonces, ¿para qué nos sirve la investigación, Omar? Es justo, ya lo habías un poco platicado, Claudio, que principalmente para conocer mejor a los mercados, conocer mejor a los públicos, los gustos y la preferencia. ¿Por qué? Porque el mismo agricultor, dependiendo el cómo está entrando, empezando un nuevo ciclo, puede tener un humor distinto frente a su relación con las marcas o con los productos que utilice. Por ejemplo, nos tocó ver un efecto muy interesante en estudios de medición donde en principio de pandemia les estaba yendo muy bien a ciertos cultivos que evaluamos y cuando les preguntábamos sobre qué tan dispuestos estaban en pagar mejor o pagar más alto un producto que el año pasado, tú decías, pues sí, está muy bien porque estamos poderosos, porque se muestra la masculinidad en el agricultor, en la gente de campo y dice, claro que sí, estaba muy contento el agricultor hace 2 años y estaba dispuesto a lo que sea porque sabía que le estaba yendo bien lo que no les había pasado en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que es importante la parte emocional. La segunda es para tomar decisiones en la toma de decisiones de las empresas y mejorar los resultados de los lanzamientos de sus tecnologías. Las marcas hacen mucha inversión en sus tecnologías, ya sea en el desarrollo de una semilla o en los nuevos químicos y productos que van a estar lanzando al mercado. Ellos tienen una inversión en investigación de 5 a 10 años que está prueba y prueba. Entonces es importante la información que les destinamos para poder tomar mejor decisiones. Y te dejo los otros dos puntos, Claudio, para ir democratizando el slide. Perfecto, buenísimo. También es importante para a veces definir en qué debe de invertir, por ejemplo, la empresa en términos de servicio. Es muy interesante cómo cuando, por ejemplo, una empresa de agroquímicos ofrece asistencia técnica, usualmente se queda por debajo de la expectativa del agricultor, porque el agricultor, Omar, lo que quiere es que lo visites y dices que le vas a dar asistencia técnica, vas a estar pegado una vez a la semana en su parcela. Si no, no me digas que me estás dando asistencia técnica. Entonces, eso implica un costo importante. También es importante decir que hemos encontrado algunas tendencias macro respecto a lo que ha significado, digamos, la transición de las propias empresas de agroquímicos, Omar, respecto a la cantidad de ingenieros o ingenieras que contrataban. Monsanto en su momento tuvo 400 ingenieros e ingenieras agrónomas cuando lanzó Faena, cuando se lanzó el glifosato hace, creo que ya pasaron más de 50 años, Omar, para promover el uso de lo que llamaban en aquel momento el machete químico. Pero entonces nosotros le ayudamos también con estas investigaciones a definir a las empresas qué es lo que más le importa a un agricultor. Por ejemplo, en algún momento una semillera importante nos decía, ¿por qué están tan molestos con nosotros? Pues si les ofrecimos asesoría técnica gratuita. La respuesta cuando fuimos a hacer investigación es que no bastaba con ir al principio, al cierre del ciclo. Asistencia técnica implica estar ahí todo el tiempo. ¿Y qué hacemos? Bueno, el propósito de lo que hacemos, la verdad es que es conocer el campo como nadie. No lo hace a través de la voz del agricultor. ¿Y qué pasa? Las marcas, sus representantes que tienen en campo, la gente que pues, trabaja y vive, el distribuidor, etcétera, ellos están ahí, pero pocas veces se permiten reflexionar, conjuntar las voces, poder escuchar dónde está o detectar una tendencia de incremento de superficie en cierta cultivo y decremento de superficie en otros tipos de cultivos en la misma región. Hay condiciones comerciales que se van apareciendo o a nivel pecuario también cuáles son las inversiones o qué se va escuchando y pocas veces terminan sistematizando eso y ese es el trabajo que hemos logrado hacer nosotros, es conocer el campo desde el punto de vista de mercadológico, desde el punto de vista
de detección de necesidades emocionales, funcionales, racionales, económicas. Y este tipo de modelos, este tipo de acercamientos o formas de encuadrar las opiniones, las voces de los agricultores o de la gente en el campo, pues ayuda a traducirlo en estrategias, ayuda a traducirlo justamente en cómo interpretamos esa realidad para que lo vean en un mapa, en un slide, en una frase, en una verbalización y permita muchas veces pues también escuchar la voz de los agricultores. Y miren, nosotros no solamente trabajamos a favor de las marcas, sino también a la voz de la gente de campo, ¿no? En todos los segmentos, desde el agroempresario hasta el agricultor o el productor de autoconsumo. Y nos ha tocado intervenir en ellos para generar incluso políticas como estudios, recordarás, Claudiño, el de Educampo, que son programas de gente que le está invirtiendo en la transformación cultural, en beneficios hacia el campo, no solamente desde el consumo, sino también desde la forma de pensar en ellos para ayudarlos a encontrar un sistema financiero que les permita salir de los extremos en el campo, ¿no? O en los extremos, en la extrema pobreza en algunas partes del país también. Entonces, es una aventura donde nuestros oídos, nuestra sensibilidad son parte de esta forma de traducir lo que nosotros llamamos el comportamiento humano. Adelante, Omar, por favor, para irme sobre el siguiente slide que tiene que ver justo con el asunto de entender que el campo mexicano es dinámico y tiene elementos. Por ejemplo, el campo mexicano ya está presente, Omar, en Facebook, en las redes sociales, en TikTok. Ya TikTok. estamos viendo agricultores que crean contenido para las redes sociales. Hay una transición generacional. Contábamos hoy en la mañana, Omar, que hicimos unas sesiones de grupo en Bajío. No me acuerdo exactamente la localidad. Y llegó un agricultor que me acuerdo que llegó en moto con su casco y su playera de Stranger Things, esta serie de Netflix. O sea, está mutando también el perfil del agricultor mexicano y estamos encontrando nuevos fenómenos. Un ejemplo de esto, Omar, que les queremos compartir, es este posteo en TikTok que te encontraste. Bueno, se los dejo porque seguramente han visto de estos muchos y cada vez seguimos coleccionando piezas como esta, pero a ver, los dejo y lo vamos comentando, Claudiño. Lo que no sé si no le activaste, creo que el audio. Y este no tiene audio, más bien esto Ah, lo que están haciendo es que peinan, ¿no? Al jilote. peinan el jilote, les hacen trenzas, lo suben con música a TikTok, ¿no? Es parte de lo que nos hemos encontrado en nuevos consumos digitales de los agricultores y también de generación de contenido en el mundo agrícola mexicano, Omar. Y hay muchos otros videos que los podemos compartir de aplicadores de productos de agroquímicos con su mochila y bailando. Y hay muchos escenarios o muchas formas donde el humor, la interpretación, el día a día, lo que se ve en redes sociales, en otros escenarios, también el campo lo está produciendo. Eso es algo para estudiar porque son canales de comunicación efectivos para las marcas, para los gobiernos, para las políticas públicas. El gran problema es que no ha habido mentes que le dediquen tiempo a hacer la traducción o la decodificación de esto como fenómeno. Entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros para encontrar un insight de estas afirmaciones que llegan a ser contundentes o develadoras para las marcas o para los gobiernos? Pues en realidad muchas veces la gente se para en una parcela o en el campo y voltea a ver y dice, es que pues ya sé por dónde está, allá cómo están sembrando, pero el verdadero reto es aprender, y creo que esa es una de las preguntas, ¿cómo lo puedes hacer? Polinizando la forma de pensar desde su disciplina. Yo entiendo que son ingenieros en el mundo agrícola con sus diferentes especialidades, pero es cómo polinizas eso que tú ya sabes, eso que las marcas necesitan saber con métodos de investigación cualitativo, cuantitativo, antropológicos y hoy también tecnológicos. ¿Cómo aprendes, estudias, le dedicas tiempo para cruzar esos saberes, para cruzar, para polinizar entre escuelas, entre disciplinas, entre formas de pensar y generar una manera de interpretar distinta lo que está pasando en el campo, Claudio? Parte de lo que hemos hecho, justo para identificar a un agricultor, cuál es la tipología de un agricultor, de una agricultora, que además hay que decirlo, cada vez encontramos más mujeres responsables y a cargo de procesos productivos en el agro mexicano. Pero aquí estos 5 elementos son los que nos ayudan a que hemos ido construyendo este modelo, digamos, de segmentación e identificación de tipología de agricultores. Partimos de lo macro, cultivo, ¿qué siembras, no? ¿Qué tipo de proceso tienes en tu propio cultivo? ¿Qué condiciones físicas? ¿Dónde siembras? ¿Qué tipo de tierra? ¿Acceso a agua? Etcétera. La administración del negocio. Quien toma las decisiones en
en una parcela, qué visión de negocios tiene, con qué recursos, necesita créditos que lo habiliten para producir o no necesita, tiene acceso a tecnología, tiene sus propios equipos o no, qué tipo de procesos administrativos implementa para la producción, pero después ya vienen también variables más blandas que tienen que ver con el perfil psicográfico del agricultor, cuál es su historia, qué tipo de liderazgo tiene, qué valores, qué tipo de ejemplo a seguir quiere ser. Y finalmente, los perfiles psicográficos. Hemos visto cómo hay agricultores de perfil más vanguardista que están ávidos de innovación, ávidos de traer lo nuevo, lo último, lo mejor para sus parcelas, pero también hay quien es más bien reticente a la innovación, que dicen, ya tengo mi híbrido, ya lo escogí, no me lo estén cambiando, por favor, ¿no? Este tipo de cosas, por ejemplo, en productores de maíz, Omar. Con lo que se reía en este slide es que este es el modelo de AgroInsight. Nosotros siempre decimos que esta es una industria de los dependes que es. Y le seguimos sumando, lo seguimos actualizando, le quitamos variables, se las ponemos, pero todo depende de si eres agua, qué clima tienes, qué superficie siembras, si es importación, exportación, es consumo local, etcétera. Entonces, en realidad, es una manera que hemos aprendido nosotros para poder clasificar, segmentar la forma de pensar desde un agricultor pequeño de autoconsumo a un agroempresario, incluso a los mismos negocios de venta de los insumos para el campo. Entonces, pues son estos pequeños tips de lo que nosotros nos ha permitido estos 15, 20 años de experiencia sintetizar de qué forma puedes jugar con tus variables. Y hoy nos decía un cliente, pues estas variables pueden servir para madurarle en un algoritmo que te permite clasificar de manera más sencilla, más rápida, más eficiente la manera en cómo entiendes lo que puede estar pasando y generar tendencias. Y es cierto, eso también nos sirve este tipo de elementos. Y parte de lo que hemos aprendido en esta historia que llevamos contándoles de 20 años de trayectoria, pues es cuáles son los principales ciencias, estas etapas que hemos vivido nosotros en el campo y que hemos vivido transformaciones, momentos de transformación a lo largo del campo. ¿Por qué? Porque en un primer momento, y Claudia hablaba ya de este machete líquido, ¿no? Cuando ha llegado la tecnología, cuando ha llegado de semilla a híbrido o incluso los agroquímicos que sorprendían a la gente del campo, pues era una transformación cultural. Después estamos viviendo también hoy una transformación tecnológica, ¿no? Y vemos tractores con una tecnología GPS. de precisión de Sí. GPS era la innovación hace 10 años. Hoy es un mod, hoy es parte del día a día, hoy es la precisión, la computadora, la visualización del campo, las rentabilidades del campo con la tecnología. Hoy es incluso las cosechadoras en cultivos que no te imaginabas que iba a ser sustituido, la mano fina del hombre, en algunos lugares los niños y en algunos otros lugares la exclusividad que tenía la mano de la mujer para recoger, para cosechar. Hoy vemos que es posible eso y más de lo que nos imaginamos. Y cuando hablamos del cambio también, estas transformaciones del mindset, hablamos de las formas de pensar, lo que hemos vivido en estos 20 años que también hemos narrado, hemos sido parte de cómo va transformándose la forma de pensar un agricultor, de pensar antes de yo quiero producir, no sé, 20 toneladas de un cultivo como el maíz, cuando dicen, ¿para qué quieres 20 toneladas si no eres rentable? Entonces, ¿cómo que no soy rentable? Pues no, estás gastando más de lo que debes de gastar para ser rentable y que tengas dinero en tu bolsillo. Entonces, cuando se capacitan, cuando les cae el 20 a ellos, dicen, oye, pues creo que no tengo que buscar las 20 toneladas, sino más bien con 14, con 15, puedo ser más rentable que tenga que 20 porque me gasto mucho dinero produciendo tanto y no me da el mismo rendimiento, la misma utilidad. Y por último, pues hoy también hemos vivido, nos ha tocado estar dentro de una de las fusiones más importantes del mundo de los insumos, de las empresas del mundo agrícola y pecuario, que es la adquisición de empresas. Hoy estamos viviendo toda la fusión de empresas, la compra de los chinos, la compra de, antes los gringos y los europeos compraban, hoy los chinos compran las empresas, las juntan, las fusionan y se convierten en unos corporativos inmensos. Yo me acuerdo cuando hicimos una evaluación, Claudio, en Bayer, donde el director de recursos humanos era el propietario de la primer computadora que tenía Bayer en su corporativo y nadie la podía tocar porque decía él que le iban a descomponer y era una computadora del tamaño de una sala y nos decía, él era fue el director de recursos humanos durante 35 años y cuando hicimos el último estudio con él era una persona que ya era mayor, que ya su pensamiento no estaba acorde a los tiempos y la gente se sentía asediada. Entonces hemos visto cómo el cambio cultural
cultural también de las empresas van transformando un mercado, van transformando una realidad, y esto pues siempre nos permite también decir, oigan, hoy el campo está generando una mutación y cambia también el ecosistema de empresas, de jugadores, de cultivos que forman parte de cada cultivo, de cada tipo de ganadería, de cada tipo de mercado. ¿Quieres saber, platicar un poco del caso, de este caso de éxito, Claudio? Justo en algún momento DuPont nos contrató para ayudarles con el lanzamiento de una molécula nueva en México que era Coragen, un producto de protección, digamos, de crop protection, y aquí les ayudamos para definir el target, para qué cultivos, para qué perfil de agricultores, para qué regiones o comunidades, diseñar la comunicación adecuada en términos de tono, forma y mercado, incentivar con estrategias boca a boca la adopción de esta nueva molécula y reforzar con campañas de comunicación masiva en todas las regiones. Entonces aquí, por ejemplo, les ayudamos a conceptualizar toda la parte, digamos, de perfilamiento de la audiencia y que podía consumir este producto, y luego con la parte de comunicación para convencerlos de esta nueva solución que era una molécula, digamos, innovadora. También en el caso de Coragen, Omar, recuerdo que fuiste tú el que lo descubrió en alguna sesión de grupo, que nos voló la cabeza a todos en ese proyecto porque de repente agricultores que estaban utilizando en piloto el producto Coragen encontraron que veían a las plantas más, pues más fuertes, más robustas, más verdes, y encontramos que había un efecto fitotónico de esta nueva molécula de DuPont. Entonces con esto ayudó a ir redondeando la comunicación del producto. Hicimos estudios de investigación centrada en el usuario y aquí quedó construido el insight, digamos, de Coragen. Dice, es increíble la fuerza, la belleza y la fortaleza con la que crecen las plantas. Y eso se convirtió al final, Omar, en la propuesta de valor de este producto, que fue muy exitoso y me parece que sigue teniendo pues una buena participación de mercado. Y que marcó un hito también en la forma en cómo se protegían en aquel entonces de plagas muy específicas a las que atiende esta molécula. Y fíjense nada más algo que decía Claudio cuando explicaba por qué la investigación de mercado, para qué sirve, por qué lo utilizamos y cómo se usa. Y yo lo complementaba con escuchando agudamente lo que pasa en el campo, ver lo que nadie quiere ver. Y eso lo hicimos a través de esta verbalización, ¿no? La última. Esas palabras directas de un técnico, me acuerdo perfectamente estando en campo con él, decía, es que este producto es mágico, tú lo echas y parece que agarra fuerza, que toma belleza, que se fortalece también la planta. Eso muchas veces en la conversación y en la vida cotidiana, cuando ustedes están en campo, ya no pelan, ya no ven, se han vuelto inmunes a escuchar ese tipo de cosas. El reto es poder escuchar, detectar frases ganadoras como esta que te puedan traducir, se puedan convertir en pues la propuesta de valor de un producto, que además fue el producto que hizo que Coragen la volara hace una década y que retomara el camino. Todo el mundo quería ser como Coragen y después pues así los compraron, así compraron DuPont. Fue uno de los grandes pretextos de la adquisición de DuPont, ahora Corteva. Y aquí hay otro caso, un casazo de éxito que además recibió premios pues globales, pero el caso de Asgrow es una marca de semillas y generó esta campaña que se llamaba Gánale a la parcela Asgrow con la estampida de garañones. Asgrow lanzó un híbrido de maíz muy interesante que se llamaba Garañón y básicamente el objetivo estratégico del cliente era aumentar las ventas de este híbrido, posicionar la marca o la extensión específica de Garañón y generar un impacto positivo en torno a toda la marca. ¿Qué características tiene esta campaña? Apela a la virilidad y masculinidad exacerbada del campo y reta a los agricultores a ser los mejores, a romper récords. Miren esta campaña, fíjense todos los elementos que trae la campaña, todos salieron del estudio de investigación. El perfil del agricultor, el perfil del hijo, el perfil del técnico para hablarle a esa comunidad. Adelante, Mar. José, ¿ya calibraste la sembradora para acomodar bien al garañón? Sí, ya quedó. Miguel, ya tenemos el plan de fertilización. Sí, señor. Lo hicimos con el análisis de suelo. Hijo, usted me va a ayudar a cuidar al garañón. Claro que sí, apá. Ya verá cómo nos va a rendir. Ahora sí, ya estamos listos para ganarles. Acepta el reto y gánale a la parcela Asgrow. Haz que tu garañón rinda más que el nuestro y gana increíbles premios. Visita tu distribuidor Asgrow. Es muy fácil competir.
Este es el tipo, digamos, de spots que salen después de una investigación, es el tipo de comunicación que permite mover la aguja. Aquí rompieron todos los récords de venta, prácticamente después tuvieron hasta problemas porque ya no había semilla, entonces había de mucha demanda, decían, no, ¿por qué no me vas a dar semilla a mí? En fin, se volvió hasta un problema, digamos, al revés o inverso para la marca. Adelante, Omar. Agregaría nada más parte del insight, es cuál es el insight que descubrimos, que al final de cuentas lo que hablaba es alentar la masculinidad en su máxima expresión, ¿no? El tema de, digamos, cuando hablas de un garañón, ¿quién es? Pues alguien que es el macho alfa de la manada, y aquí no había nadie que no quisiera ser el garañón. Entonces apeló a muchas cosas, pero si se dan cuenta es una de las conversaciones típicas de la forma tan tradicional y tan coloquial que se genera comunicación en el campo, pero no se detecta hasta que escuches cojudamente a los agricultores. Y no todo es miel sobre hojuelas, sino también hay casos fallidos, ¿no? Empezando por estos, cuando las empresas quieren contratar a alguien que no conoce, está desvinculado completamente de los códigos del campo, lo que te dicen cuando es, oye, quiero que me refleje en imágenes donde la marca o mis semillas reflejen toda la tecnología que hay detrás de cada semilla. Y lo que llega a un millennial chilango descontextualizado es a decir, la tecnología es como un teclado de computadora, ¿no? O hablar de espantapájaros, lejos de cualquier tipo de contexto en el territorio mexicano, o el tema de una germinación acelerada y ponen un cohete. Evidentemente, los No agricultores... tenían idea los creativos de qué es el campo, Omar. No, y los agricultores nos regresaban estos boards en la cabeza, cabrón, ¿no? Se encabronaban, sí es cierto. Totalmente. Y estas que parecían también muy Este buenas es ideas, otro. Claudio. La campaña lo que buscaba era, ojo, estas campañas nunca salieron al aire. Las probamos, pero nunca salieron, nunca se pautaron, nunca existieron allá afuera, justo porque la investigación, cuando las fuimos a probar, el agricultor la rechazó contundentemente. Como el chiste era que presumías tu maíz o te gustaba presumir tu parcela, digamos, de maíz, pues aquí al creativo de Chilango que dice Omar se le ocurrió, pues vamos a ponerle topes, a las carreteras ahí en medio de las parcelas o semáforos, cosa que rechazan contundentemente los agricultores, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que también ayudamos a las marcas haciendo investigación a que, digamos, no inviertan en campañas que no son exitosas, que no conectan con el agricultor. Esto es es una campaña muy exitosa porque lo que veíamos yo creo que diría hace 10 años, hoy la mayoría pues traemos un aparato de estos, un smartphone. Hace 10 años no era tan común que el campo tuviera un smartphone, e incluso decía, internet en el campo pues es imposible, se veía año luz. Pero algo que empezamos a detectar con ciertos agricultores es que cuando empezaban, todo el mundo sacamos fotos de nuestras mascotas, de nuestros hijos, de nuestra familia o de buenos momentos. El agricultor empezaba a sacar fotos, a registrar todo el crecimiento, todo el desarrollo fenológico de su planta. Y de repente veíamos que se presumían entre ellos sobre quién tenía el jilote más padre o cómo iba su cultivo más limpio. Entonces vimos que eran un presumidos. Entonces de ahí surgió esta campaña que fue muy exitosa. A ver, mijo, ahí le va la foto. A ver, hágase un poquito más para allá. Otro poquito más. Eso es, mijo. No dejarás de disfrutar el éxito y los rendimientos que solo la tecnología te da. Hazlo. Siembra tecnología. Cosecha éxito. Y pues si ven, campaña, que es una forma de traducir de manera sencilla lo que está ocurriendo, lo que ocurre en el campo, y cómo es la vida y cómo le puedes también reflejar esa cotidianidad al agricultor. Para ir cerrando, simplemente decir que viene la agricultura 4.0, donde ya entran otra serie de atributos y valores al campo mexicano, obviamente con su heterogeneidad, porque en el campo mexicano coexiste el agroempresario, la agroempresaria que está buscando exportar berries a otros países, con los campesinos que están buscando digamos, el autoconsumo y el autosustento con sus propios cultivos. Entonces, en medio de esa enorme, gigantesca, digamos, diversidad, es cierto que también los que están más a la vanguardia, los que tienen más dinero, los que pueden invertir más, están buscando otro tipo de elementos, eficiencia, rentabilidad, sostenibilidad, son palabras que se han instalado con fuerza en el mundo agrícola mexicano y ya estamos viendo pues muchas cosas, drones, sensores especializados, control de plagas con láser, inteligencia artificial metida ya en los tractores,
agricultores, en los softwares de gestión, aplicaciones muy especializadas en términos agrícolas, redes inalámbricas en los cultivos, uso de Big Data, y hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial. Estamos ya viendo cómo esto que empezó en febrero, marzo de este año, rápidamente está revolucionando el mundo agrícola, el mundo, todos los mundos, el mundo de la investigación, el de la educación, etcétera. Y es interesante cómo hoy la inteligencia artificial nos permite analizar un volumen gigantesco de datos para procesar y aprender cosas y generar soluciones integrables y adaptables para las necesidades de los agricultores. ¿Buscando qué? De nuevo, buscando sostenibilidad, buscando también mayor eficiencia en el uso de los recursos y otra serie de variables como el asunto de las huellas de carbono, las huellas hídricas, a través del uso más eficiente, digamos, de los recursos. Es parte de lo que estamos viendo como tendencia importante en la agricultura mexicana, que además es muy dinámica, hay que decirlo, Omar. De repente pareciera para los que están afuera del mundo agrícola que es como un mundo bucólico, ¿no? Como la provincia mexicana, donde no pasa nada, donde se vive lento, donde, digamos, no hay aceleración. Y vaya que es acelerado el campo mexicano, Omar. Hemos visto transiciones importantísimas en distintos cultivos, en distintas regiones. Obviamente las regiones de alta, como Sinaloa, digamos Sonora, Chihuahua, pues tienen características distintas a las zonas más del centro, Bajío, etcétera, o ya no digamos al sureste mexicano. Pero en esa heterogeneidad también hay riqueza y hemos investigado justo pues esas diferencias de perfil entre los agricultores, incluso distribuidores y subdistribuidores a ese nivel, a nivel nacional, Omar. Pasamos a la siguiente, que creo que ya es la de cierre. Muchas gracias. Un abrazo.